amigos, ¿cómo están? Nuevamente es un privilegio de estar aquí con ustedes para el repaso de la lección número 3, titulada Caín y su legado. En esta oportunidad estamos compartiendo la lección con nuestro amigo Jesús Martínez, así es que te invitamos, ¿no? Para que tú puedas suscribirte al canal de Aula 7, deja tu comentario y de esa forma puedas ayudarnos, ¿no? En este movimiento en crecimiento. Es interesante la lección porque resalta varios puntos, ¿no? Jesús resalta cómo la promesa de Génesis 3:15 quería Eva que se cumpliría con su primogénito, con Caín. Así es, Sergio, la promesa que le dio Dios a Adán y Eva de que iba a haber un Mesías, un Salvador que los iba a salvar de ese pecado que ellos cometieron, de esa desobediencia que ellos cumplieron. Y pues esta lección, como ya la repasamos, tiene por nombre Caín y su legado. ¿Cómo dice el versículo de memoria? Si podrías hacerme el favor de leerlo. Claro que sí, para poder entrar de lleno a la lección de esta semana. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 7, y dice así: si bien asieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y es interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros, Jesús, Dios nos ha dado los 10 mandamientos, sí, y nos ha pedido, ¿no? Que, como dice aquí, si los guardamos, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, nosotros, nuestra naturaleza humana, el pecado, y eso es lo que vamos a ver aquí del Caín y su legado, ¿no? Cómo ese legado ha llegado hasta la generación de nosotros, de cómo el haberse rebelado contra Dios ha traído consecuencias hasta ti, a mí y a cada uno de los que nos ven, porque el legado, desafortunadamente, de Caín no es bueno ni esperanzador para nosotros como humanidad. Pero gracias a Dios, a nuestra generación, Sergio, ya tenemos a Jesús que vino a dar la vida por nosotros, que dio su vida y somos lavados con su sangre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, amén. Entonces, vamos a ver, ¿no? La lección nos habla de Caín y Abel. ¿Y por qué nos trae la lección este subtítulo de Caín y Abel? Bueno, vemos que cuando nació Caín, como seres humanos, no sé si tú eres casado, tienes hijos. Claro que sí. ¿Cómo cuando te dijo tu esposa, voy a dar a luz, cuál fue tu sentir? Pues es algo muy bonito, trae muchas esperanzas. Cuando nace nuestro primogénito, siempre he sabido que es una bendición, que es un regalo de Dios, y pues por lo consecuente nosotros nos vemos motivados para darle lo mejor, para enseñarle las cosas que nosotros no sabíamos. Y me imagino que cuando nació tu hijo, tú ya estabas pensando qué es lo que iba a hacer en el futuro, ¿no? Así es, siempre uno quiere lo mejor para los... Y así vemos aquí, ¿no? A Eva cuando nació Caín, ella vio reflejada esa promesa que Dios le dio en Génesis 3:15, de que vendría un Salvador. Y me imagino que hizo ella los propósitos, porque aquí la lección nos habla de que, de hecho, hasta a lo que significa Caín, y lo que ella decía, ¿no? Me ha dado Dios un varón, y, ¿cómo? A ver. Así es, cabe recalcar acerca del significado de los nombres de cada uno de Caín y Abel, y eso lo podemos encontrar en el día domingo, en la lección del día domingo. El significado del nombre de Caín significa adquirir, y el significado del nombre de Abel significa vapor, o también significa soplo. Sí, pero porque es interesante, porque cuando dio a luz, las palabras de Eva es
he dado a luz un hijo varón, el Señor. Y aquí ella, me imagino que cuando vio nacer un varón, se puso su esperanza en ella, de la promesa que Dios le había revelado, ¿no? Así es, de hecho, ella en Caín veía que Dios está con ellos, Dios se ha manifestado con ellos, pero pasamos al día lunes donde se habla acerca de las ofrendas. Sí. Cuando ya alcanzan una edad y presentan, bueno, también conocemos cuáles eran sus oficios y a qué se dedicaban y qué es lo que presentaron ante Dios. Sí, antes de llegar a ese punto me gustaría resaltar lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, ¿no? En la página 23 dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliera rápidamente, con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Entonces ahí es donde vemos, ¿no? que esa es la esperanza de Adán y Eva cuando vieron nacer a Caín. Y tú mencionabas, ¿no? Una vez que ellos crecieron, Dios demandaba ofrendas de parte y del ser humano. ¿Y cuáles son las ofrendas que trajeron? En la lección del día lunes encontramos que aunque Caín era un labrador de la tierra y Abel era un pastor de ovejas por oficio, a los dos se les requería que trajeran como ofrendas la ofrenda vegetal, además del holocausto animal. Pero Caín solamente trajo una ofrenda vegetal, y mientras que Abel trajo su ofrenda vegetal y en adición también trajo su holocausto, la ofrenda animal. Es interesante porque a pesar de que los primeros capítulos de Génesis no se nos explica acerca de los sacrificios, de las ofrendas, vemos que en algún punto Dios le habló a Adán y a Eva acerca de esos sacrificios. Sí. De tal punto que vemos aquí que cuando Caín trajo su ofrenda de fruta, de lo que él había cosechado, no le agradó a Dios. Sí. Y es interesante porque me gustaría leerles esta parte donde habla acerca de las ofrendas, porque dice que la ofrenda de Abel, dice que su sacrificio, aquí mira, dice, mientras que Caín concibe su ofrenda como un regalo para Dios, la atención de Abel se encuentra esencialmente en el significado del sacrificio en sí, es decir, que el regalo de Dios para él, Caín ve su religión como un movimiento ascendente hacia Dios. Abel las experimenta como un movimiento descendiente de Dios. La ofrenda de Caín era una expresión de su esfuerzo humano hacia Dios, mientras que la ofrenda de Abel expresaba su necesidad de la salvación de Dios. Y es ahí lo interesante, ¿no? Porque Dios demandaba de nosotros un sacrificio que redimiera sangre. Y eso más adelante lo vamos a ver en los sacrificios, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Entonces aquí es donde vemos, ¿no? Ahorita quizás podemos tener los mandamientos, pero hay mucha gente que no les importa porque queremos vivir una vida superficial, una vida que me gusta vivirla a mi gusto y decimos, no, es mi vida y a nadie más le importa. Así es, y yo también quisiera traer a la conversación lo que me habías compartido en unos minutos atrás, que por cada vez que nosotros pecamos, alguien tiene que morir. Eso es algo que me impactó, y por eso era el propósito de las ofrendas aquí. Mas, sin embargo, aquí en la lección del día lunes podemos encontrar que la ofrenda que presentó Caín dice que fue un acto
de abierta desobediencia. No lo trajo Caín esa ofrenda como lo acabas de leer, como lo hizo Abel, como Abel en su ofrenda daba a entender que él necesitaba de Dios. Así es. Y es interesante porque aquí después de las ofrendas vemos que se suscita, acontece, sucede algo que no nos imagináramos, ¿no? Que en unas palabras Caín se rebela. Dios le dice a Caín, dice, bueno, como hiciste algo malo, aquí está, ¿no? en Génesis 4, verso 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces vemos, ¿no? Que Dios no se agradó con la ofrenda de Abel y le dice esas palabras. Pero lo que más me llama la atención, Jesús, es lo que le contesta Caín en el versículo 13 y 14. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Así es. Wow. Y ahí vemos, ¿no? ¿Qué legado o con esas palabras Jesús me esconderé? ¿Qué le estaba diciendo Caín a Dios? Pues lo que se me viene a mi mente, Sergio, es que Caín no sentía el remordimiento de su falta, de su agravio en contra de su hermano, en contra de Dios, sino que él estaba aceptando su falta y no sentía ningún remordimiento, pero después del castigo que le pone Dios, entonces se da cuenta de su naturaleza humana y parece que le da miedo. Sí, porque eso nos lleva cuando se revela Caín, lo lleva a cometer un crimen, ¿no? Así es. Un crimen, y no fue cualquier crimen. ¿A quién es a quien le quitó la vida? A su propio hermano, desafortunadamente y tristemente. En la lección del día martes precisamente habla acerca del crimen y la pregunta con la que comienza este día dice, ¿cuál es el proceso que llevó a Caín a matar a su hermano? Al leer Génesis 4 del 3 al 8 podemos ver que también en la primera de Juan encontramos que dicen que las obras de Caín eran malas desde un principio y las obras de Caín eran justas. Entonces ya había maldad en Caín. Entonces volvemos al mensaje, al versículo de memoria donde dice que si el pecado está a la puerta y si nosotros lo permitimos, Él se aseñorará de nosotros. Entonces Caín el pecado se había aseñorado de Caín. Sí, y eso lo vemos de una forma, se explicaría como una forma de una bola de nieve cuando viene cayendo, ¿no? de la montaña, que empieza de una forma pequeñita y cada vez va agarrando más nieve, se haciendo más grande. ¿Por qué? Vemos el pecado que cometió su padre Adán, que desobedeció a Dios, y como eso se fue multiplicando en cada generación posteriormente a Adán, porque Adán, ¿qué es lo que cometió? Desobediencia, pero aquí ya vemos a su hijo Caín, que él había ya matado, y entonces vemos que va su legado, ¿no? Va aumentando a tal punto que aquí, por la razón de que se molesta Caín, es porque Dios no vio con agrado la ofrenda de él. Y yo me imagino que Dios, cuando le habló a Adán y a Eva y le explicó de las ofrendas, ellos le dijeron a sus hijos las ofrendas que le mandaba Dios. Entonces, si tú y yo nos dicen que debemos de presentarnos, un ejemplo, al trabajo a las 7 de la mañana y yo llego a las 7:15,
y tú llegas a las 7, a ti te va a decir, patrón, qué bueno que tú me hiciste caso, y a mí obvio que no se va a complacer por haber llegado a una hora diferente. Así es, tiene que ver mucho la actitud, ¿verdad? Y la disposición que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos las cosas por compromiso, pero lo que quiere Dios es que nosotros tengamos una relación con Él por amor. Y aquí vemos que Caín se enoja con Dios, pero ¿con quién recala? Así es, con un ser inocente. Con su hermano recala porque le dice, hey, vamos al campo, y dice que estando en el campo, lo mata. Pero me da la atención porque la lección dice aquí, dice que y la sangre clamó a Dios. Y esa vez donde muchas de las personas, que yo no sé si tú que nos estás mirando es la primera vez que nos ves en el repaso de las lecciones, o ya eres una persona que ya tiene tiempo aquí con nosotros, pero a veces malinterpretamos la escritura y pensamos que los muertos le están hablando a Dios. Pero recordemos, Jesús, que Dios es Dios. ¿Acaso él no sabía lo que había acontecido? Así es, Dios sabía lo que había pasado y de antemano sabía lo que iba a pasar, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero de igual forma tenemos libre albedrío y tenemos que siempre tomar el camino bien, el camino de los 10 mandamientos, llevarlos a cabo. Y es interesante porque aquí lo que me gusta de Dios es que no es como nosotros, Jesús, que sabiendo lo que tú y lo que yo hemos hecho, Él no viene y nos reclama. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué hiciste eso? Él viene y te pregunta, ¿qué has hecho? O sea, viene con amor y de entrada no te acusa, sino que Dios, a pesar de que Él sabe lo que nosotros ya hicimos, le gusta que nosotros le digamos el por qué, aún Él sabiéndolo. Que de nosotros nazca tener esa comunicación, esa comunión con Él. Así es, y por eso es que es lo mismo que hizo con Adán, ¿no? Cuando él comió del árbol, él no llega y dice, ¿por qué comiste? Y a veces eso deberíamos de aprender como padres, ¿no? Porque a veces cuando nuestros hijos los tenemos y los estamos educando, cuando decimos, no agarres esto, nuestro hijo, pues a veces por curiosidad o quién sabe por qué lo hace, y nosotros llegamos exaltados y le gritamos, no te dije que no lo hicieras, en vez de ser un poco como Dios, no, hijo, ¿por qué lo hiciste? Así es, para que nosotros hagamos una reflexión acerca de la acción que hemos cometido y pues volvamos a recapacitar de que no fue una acción. Las cosas que hacemos no son como debieran de ser. Y entonces cuando hacemos algo mal, obvio que después de eso viene el castigo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? El castigo de Caín. Y ya vimos, ¿no? Porque Dios le pregunta cuando mata a Abel y todavía viene lo que estábamos diciendo, ¿no? Le dice, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano menor? Y las palabras que se me quedan en mi mente, Jesús, es lo que le contesta a él. Así es, las palabras de Caín son muy desafiantes a Dios, porque aquí en la lección podemos encontrar que Dios no pierde el tiempo al confrontar a Caín con su crimen, pero lo hace de una manera como lo compartiste, sin apuntar el dedo, si lo hace con amor y le pregunta qué has hecho, sin recibir una respuesta, pero lo que Caín responde es de que sí, le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Así es. Tú eres guarda de tu esposa, de tus hijos, eres guarda de tus padres, de tu familia que está alrededor tuya. Claro que sí, yo sí. Así tenemos nosotros que dar cuentas. Debemos que dar cuentas porque
cuando nuestros seres queridos no conocen de la palabra de Dios, nosotros somos responsables de llevar ese evangelio. Ya está en ellos si lo van a aceptar o no. Pero es claro que nosotros somos responsables de llevar eso a ellos. Y ya como tú y yo, en algún momento tuvimos que decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Así es. Es muy importante como, vuelvo a recalcar, y valga la redundancia, la actitud de Caín no cambiaba, era desafiante a Dios, pero esto cambia ya después de que recibe Caín un castigo. El castigo donde aquí aprendemos en la lección, donde Dios le dice a Caín que no va a tener la misma fuerza para labrar el campo. Es interesante, aquí me gusta porque en el capítulo 12 dice, cuando Dios le da el castigo, dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás de la tierra. Y contesta a Caín, le dice a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y lo que me llama la atención, Jesús, es lo que sigue, ¿no? He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Qué significa para ti eso? Donde Caín ya recibe el castigo y entonces él se da cuenta de lo que ha hecho y de lo que va a ser, cuál va a ser su paradero. Entonces él mismo también busca alejarse de Dios, busca no querer saber nada acerca de él. Y yo creo en este momento que estamos haciendo esta grabación, puede ser muchas personas que nos están mirando que han venido huyendo de Jesús, han venido huyendo de la presencia de Dios. Y yo no sé si tú que nos estás mirando eres tú uno de ellos, porque el huir de la presencia de Dios es lo que vino a acarrear todos estos males. Aquí vemos en la lección, ¿no?, que Caín huyó de su presencia, no a tal punto que sus palabras dice, y me esconderé de ti. Y cuando se escondió de él, ¿qué es lo que pasó con la humanidad? Pues sí, Sergio, la verdad que esto me trae a mi cabeza esa que nos podemos identificar con Caín, porque nos podemos esconder de Dios, pero más sin embargo Jesús siempre está tocándonos la puerta de nuestro corazón y siempre busca la forma de estar con nosotros. Entonces, pues está de nosotros que nosotros abramos nuestro corazón para que dejemos entrar a Jesús y Jesús, Él more con nosotros. Así es, y eso nos trae al último punto de la lección, la maldad del hombre. Y vemos, ¿no?, aquí que a través de la historia ha habido siempre dos legados. El primer legado era el que esperaba Adán y Eva de Caín, pero sin embargo vemos que Caín se rebeló, se ocultó de Dios, y a causa de eso se hizo toda la maldad hacia la humanidad. Y por la parte de Abel, que se esperaba menos porque decía que era algo como un vapor, dice, segundo hijo. Sí, entonces cuando murió él, dice Dios que le dio uno más. Así es. A Set. Y aquí vemos en la lección, ¿no?, que dice que de ahí vinieron todos los hijos de Dios. Pero de la descendencia de Caín venían todas las hijas del hombre. Así es, a lo que se conoce como las hijas del hombre, que en un futuro las hijas de los hijos del hombre los hijos de Dios tomaron por mujeres a las hijas del hombre, y entonces la descendencia de Caín y la maldad, el legado de Caín, que fue el homicidio, siguió pasando generación tras generación. Incluso en la lección podemos ver a Lamec, que era el nieto de Caín, que, como lo mencionaste anteriormente, es como una bola de nieve que se va haciendo más grande, y por lo consecuente, en este caso, los pecados ya no es un homicidio, sino que Lamec ya lo hace sin tener remordimientos, sin tener
Sí, y es quizás lo que pasa ahorita en nuestra generación, ¿no? Que hay mucha gente que ya toma la vida de alguien más como un juego, como una diversión, sin sentir ya esa culpabilidad. Desafortunadamente. Entonces, esas son las consecuencias que trajo los legados. El legado de Dios era que fuéramos una humanidad, que estuviéramos apegados a Dios, que guardáramos sus mandamientos, que fuéramos felices mientras que Él regresaba. Pero desafortunadamente Satanás tenía otros planes diferentes. Así es. Desafortunadamente el castigo que todos nosotros recibimos por la desobediencia de Adán y Eva fue labrar el campo, y pues hay mucho sufrimiento en eso. Entonces, pero no todo estaba perdido. Tenemos la gran promesa de que tendríamos y tenemos un Salvador, el cual es Jesús, y de tal forma, entonces podemos estar siempre en comunión con Jesús, con Dios, que esa es la finalidad que Dios quiere para todos nosotros, que estemos en comunión con Él, listos para su segunda venida. Sí, porque mira los planes del diablo para la humanidad. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es el plan de Dios, ¿no? Cuando cayó Adán y Eva, Dios tenía un plan ya reservado para rescatarnos. Y ese plan era que iba a venir la simiente de Adán, y que dice que la serpiente lo heriría en el carcañal, pero él lo dañaría en la cabeza. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y yo quiero preguntarte en esta oportunidad, amigo que nos estás mirando, tú en esta noche, ¿cuál es tu legado? ¿O de qué legado vienes tú? ¿Vienes del legado de Abel, siendo una persona que obedece los mandamientos de Dios? ¿O vienes del legado de Caín, que estás constantemente escondiéndote de la presencia de Dios? Así es. También en la lección del día viernes podemos encontrar a Sergio acerca de la frase concebida de Enoc caminó con Dios. Significa compañerismo íntimo con Dios, y ese es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, y que nosotros también debemos anhelar tener con Dios. Así, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Ese era el plan que tenía Jesús para nosotros, Dios, que camináramos así como Enoc, que camináramos con Dios. Ese era el propósito que tenía Dios para nosotros, que camináramos constantemente con Dios para algún día morar con Él. Así es. En una de las preguntas para dialogar acá hacia el final de la lección, dice: ¿cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín, aunque no cometamos un asesinato? Muchas veces herimos a otras personas con las cosas que decimos, con nuestros actos, con el egoísmo de pensar en nosotros, pero no pensar en el prójimo. Tal vez no estamos cometiendo asesinato físicamente, pero sí estamos asesinando, digamos, la buena voluntad de otras personas. Sí. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer un cambio en nuestras personas, para no reflejar un carácter como el ejemplo de Caín. Perdón. Sí, y entonces queremos dejarte con esto, ¿no? De que si tu legado ha sido como el de Caín, que podamos transformarlo. De Caín, sus padres esperaban mucho de él. Desafortunadamente, él se rebeló contra Dios, y vemos aún en el presente el legado de Caín. Así es que esperamos que tú, si has sido de ese legado, puedas cambiar y puedas buscar a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de estudiar nuestra lección de escuela sabática, de leer nuestra Biblia y compartir con otros las
las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, Jesús. Así es, Sergio, a través de estar en constante comunicación, en comunión con Dios, leyendo su palabra, con el paso de la oración vamos a poder recibir los frutos del Espíritu Santo. Son tantas las bendiciones que vamos a recibir paz, vamos a recibir tranquilidad y vamos a ponerlo en práctica no solamente en nuestra vida, pero con nuestro prójimo. Amén. Y vamos a estar en buena comunión con Dios. Bueno, si te gustó este repaso de escuela sabática, déjale ahí me gusta, suscríbete, ponle la campanita para cuando nosotros aparezcamos en el canal de YouTube, automáticamente te llegan tus notificaciones. Cuídate, que Dios te bendiga y gracias Jesús nuevamente por haberme acompañado y haberte acompañado yo a ti en el repaso de escuela sabática. Suscríbete y deja tu comentario. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Adiós.